Muy bien, muchachos. Profe, disculpe una pregunta. Este, Dime tu consulta, hermano, te escucho. el miércoles no es que todos tenemos que estar allá, ¿no? El día miércoles, jueves y viernes son los 3 días que han sido asignados para la toma del examen. Bien, ya tendrían que haberles enviado el cronograma exacto para ustedes, porque se los divide por grupos y cada grupo tiene su horario. Entonces, si no se los enviaron todavía, seguramente en el transcurso de hoy van a enviárselos por el grupo. Si al finalizar el día de hoy no se los envían, me avisan por nuestro grupo de física y yo voy a solicitar a los coordinadores el cronograma y se los envío a ustedes personalmente. Ya, no se preocupen. Ya. Pero el primer día es el miércoles, así que estén preparados por si acaso te toca el primer día y ya estés listo para tu examen. Bien, si te toca el segundo o tercer día, mejor, así tienes más para reforzar, más tiempo para estudiar. Muy bien, Ya. jóvenes. Bien, chicos, antes de comenzar la clase de hoy, voy a pedir la ayuda a Dios para que Él te dé todo el entendimiento que tú necesitas para comprender todo lo que te voy a explicar hoy día. Hoy entramos a la parte práctica de vectores. Bien, así que todos los que creemos en Dios, por favor, por un momento cierren sus ojos, vamos a pedir la ayuda del Creador. Buen Dios, quiero pedir nuevamente su ayuda para mis amigos. Ya estamos en la recta final del contenido del primer examen y queremos contar nuevamente con su ayuda. Le agradecemos de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes. Comenzamos. A ustedes les había enseñado sobre el tema de vectores. Les enseñé primeramente a diferenciar las magnitudes escalares de las vectoriales. Vamos a recapitular un poco. ¿Cuál es la diferencia entre la magnitud escalar y vectorial? La magnitud escalar es aquella que solo tiene un tamaño, no necesita una dirección, mientras que la magnitud vectorial sí necesita una dirección. Bien, entonces, recordando esa diferencia principal, ¿qué tipo de magnitud sería la masa, por ejemplo? ¿Una magnitud escalar o una magnitud vectorial? Escalar, superior. Escalar. ¿Por qué? Porque solo tendrá un tamaño, por ejemplo, 1 kilogramo y está ahí, no necesita una dirección. En cambio, el desplazamiento sería vectorial, porque si quieres desplazarte hacia algún lugar o le pides a alguien que se desplace hacia algún lugar, tendrás que indicarle un tamaño y también una dirección. Bien, después de eso aprendimos que esas magnitudes que necesitan, además de un tamaño, una dirección, esas magnitudes, esas cantidades llamadas magnitudes vectoriales, se las representan con una flechita y a esa flechita se le llama vector. Bien, ese vector va a tener 4 partes fundamentalmente. Un tamaño, puede ser una flecha pequeña, una flecha mediana, una flecha más grande. Ese tamaño se le da 2 nombres principalmente, magnitud o módulo, una de dos. ¿Ya? Algunos también le dan un tercer nombre que es intensidad, pero como no es muy usado, simplemente nos vamos a aprender los 2 primeros nombres. La magnitud, módulo, son los 2 nombres que se les da al tamaño de esa flechita, al tamaño del vector. Luego está la punta de la flecha, que se llama sentido o extremo, son sus 2 nombres. Está también la dirección, para indicar qué tan inclinado está el vector en caso de que lo esté. Eso lo marca un ángulo llamado θ. Y finalmente la cola de flecha llamado punto de aplicación o también origen. El nombre más usado es origen, así que ese es el nombre que yo les enseñé en clase. ¿Ya? El segundo nombre sería punto de aplicación, pero no es muy utilizado, al menos en este curso, así que por eso no se los di en la clase. De todas formas se los menciono así de forma breve. Luego de eso, vimos que habían distintos tipos de vectores. Están los vectores libres, los vectores localizados, los vectores deslizantes. Los vectores libres son aquellos que pueden ubicarse en cualquier lugar del sistema cartesiano y no pasa nada, no me afectarán los resultados. Los vectores deslizantes son aquellos que pueden ubicarse en cualquier lugar siempre y cuando sea en la línea que nos den. Bien, nos van a dar una línea y podemos ubicarlo en cualquier lugar, pero siempre y cuando esté en esa línea. Y los vectores localizados ya no puedo colocarlo donde yo quiera, sino colocarlo únicamente en el lugar donde me hayan indicado. Bien, después de eso están los vectores paralelos y los vectores colineales, que tienen una similitud y una diferencia principal. Los vectores colineales, al igual que los vectores paralelos, tienen la misma dirección. Solo que en los vectores colineales, los 2 vectores que son colineales están en una misma línea, mientras que en los vectores paralelos están en líneas distintas. Bien. Luego de eso vimos a los vectores perpendiculares, que son aquellos que forman 90 grados entre sí, una L. Luego están los vectores coplanares, que comparten un mismo plano. Los vectores concurrentes son aquellos cuyas líneas se cruzan entre sí. Bien, esos son los tipos de vectores.
Ahora vamos a continuar con las operaciones con vectores. Al momento de manejar, de trabajar con las magnitudes vectoriales, con vectores, vamos a tener que hacer operaciones como suma, resta, multiplicación, pero al momento de sumar, restar, multiplicar vectores, no se siguen exactamente los mismos pasos que hacíamos con la matemática sencilla de la primaria, con la aritmética. Bien, si yo tengo cantidades escalares, yo sigo los pasos sencillos de la aritmética. 2 kilogramos más 2 kilogramos son 4 kilogramos de carne, por ejemplo. Si quiero sumar cantidades escalares, hago la matemática de siempre. Pero si quiero sumar cantidades vectoriales, no, si tengo un vector de 2 newton y otro vector de 4 newton, uno que esté en horizontal y otro que esté en vertical, por ejemplo. Ya, si tengo 2 más 4, el resultado no va a ser 6 necesariamente. Va a depender de las direcciones que tengan los vectores. Entonces, al sumar vectores no se sigue la matemática sencilla. Hay otras reglas para poder sumar vectores, restar vectores, multiplicar vectores. Bien, y esas reglas hay que saber manejarlas. Insisto, al momento de operar suma, resta, multiplicación con vectores no es lo mismo que con cantidades escalares normales, la que siempre hemos conocido. 2 más 2 es 4, 6 menos 2 es 4, 3 por 2 es 6. Eso es la matemática sencilla que funciona como cantidades escalares, pero con vectores es distinta. Bien, lo he reiterado para que se quede bien grabado. Ahora, jóvenes, voy a enseñarles precisamente en este momento cómo operar con los vectores. Anota como siguiente subtítulo, descomposición de un vector. Descomposición de un vector. Descomposición de un vector. Descomposición de un vector. Bien, chicos, ahora van a copiar lo que vaya a dibujar en la pizarra, pero antes quiero explicarte qué es esto de descomponer vectores. Bien, atención, por favor, chicos, solamente dedíquense a atender, luego van a copiar porque esta parte tiene ciertos detalles que a veces cuesta un poquito entender, pero si atiendes desde principio a fin, sin perderte ningún detalle, yo espero que sí logres entenderlo sin problema. Bien, capta aquí, atiende aquí. Mira, este vector está inclinado, tiene cierto ángulo de inclinación, ¿ya? El ángulo de inclinación se lo mide siempre con respecto al eje X, ¿ya? Entonces aquí está el vector y su ángulo que tiene con el eje X lo vamos a llamar θ, es su ángulo de inclinación, ¿ya? También se lo puede llamar alfa, beta, gamma, con otros nombres, pero en este caso le vamos a llamar θ, ¿ya? Ahora, sucede que es sencillo hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, sobre todo suma, resta, con los vectores que están rectos en horizontal o en vertical. Con ellos se puede operar fácilmente, pero cuando están inclinados ya es más difícil. Así que lo que se busca hacer, jóvenes, cuando se presenta el caso de un vector inclinado, lo que se busca hacer es convertir ese vector inclinado en vectores que sean horizontales y verticales, ¿ya? Horizontales y verticales, porque con los horizontales y verticales es más fácil trabajar. Bien, entonces, cuando tengas un vector inclinado, lo vas a convertir en dos vectores. En uno que sea vertical y otro que sea horizontal. Eso es lo que se hace para facilitar el trabajo después. Entonces, yo para convertirlo en dos vectores tengo que hacer lo siguiente. Te vas a la punta del vector que tenés, que en este caso le llamé vector A, te vas a la punta y te vas a bajar recto hasta tocar el eje X. Y ahí dibujas una flecha. Y te vas igual otra vez a la punta del vector y te vas recto hasta tocar el eje Y. Hasta tocar el eje Y. Y ahí dibujas otra flecha. Bien. Lo que habrás hecho es que este vector, que antes era uno solo y estaba inclinado, ahora se convirtió en dos vectores, los que están de rojo. Uno que es horizontal y otro que es vertical. Bien, ya no tomas en cuenta más este, porque lo estás convirtiendo en dos vectores. Y no pasa nada. O sea, va a ser lo mismo tener dos o este de acá que está inclinado. Entonces, le vamos a dar nombre a estos nuevos vectores. A este de acá le vamos a dar el mismo nombre que tenía el vector originalmente. El vector originalmente se llamaba A este también le voy a llamar A, y a este también le voy a llamar A.
porque nacieron de este vector. El detalle es que los dos no pueden llamarse A, nos vamos a confundir. Entonces lo que se hace es que a este que está en horizontal se le pone una X, porque es el horizontal. Este que estaba inclinado se convirtió en 2. Entonces a este es el horizontal y este es el vertical. A este le ponemos una X porque es el horizontal y a este le ponemos una Y porque es el vertical. Y ya está. De haber tenido un vector inclinado, lo convertiste en 2, uno horizontal y otro vertical, y será más fácil trabajar con estos vectores que son horizontales y verticales. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ahora escucho a los demás. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda de alguna partecita? ¿Todo bien? Ya. Muy bien, jóvenes. A ver, voy a asegurarme de que realmente lo han entendido. Díganme ustedes. ¿Cuándo se tiene que descomponer un vector? ¿Cuando está en horizontal, cuando está en vertical o cuando está inclinado? Inclinado. Inclinado. ¿Por qué solamente cuando está inclinado? Inclinado. ¿Pero por qué? Para ¿Por qué cuando está inclinado? facilitarlo. ¿De nuevo? ¿Por qué, chicos? Porque es fácil trabajar con los horizontales y verticales, pero con los inclinados es difícil. Entonces, para darle más facilidad, como dice Anderson, se lo convierte en 2. Al que está inclinado se lo convierte en 2. En uno que sea vertical y otro que sea horizontal. Bien, jóvenes. Así lo van a realizar entonces, ¿ya? Ahora, el tamaño del vector, chicos, el tamaño del vector se lo va a representar de estas maneras. El tamaño del vector que se llama magnitud, módulo. El tamaño del vector se lo va a representar de la siguiente forma. Hay dos opciones. Cuando yo tengo una flechita, le doy un nombre, les había enseñado antes, ¿no? Una letra y le pongo una flechita arriba para indicar de que es una cantidad vectorial. No es una cantidad escalar, sino vectorial. Ahora, el vector consta de, bueno, es una flecha, consta de un tamaño, una dirección, un sentido. Es la flecha completa. Pero si yo solamente quiero referirme al tamaño de la flecha, no la flecha completa, sino solamente a su tamaño, entonces escribo el mismo nombre, pero ya sin la flechita. Cuando hago eso me estoy refiriendo solamente al tamaño. Por ejemplo, el tamaño de esta flecha es 50. Si quiero hablar solamente del tamaño, únicamente escribo la letra, pero ya sin la flechita. Para decir que nada más es el tamaño, no estoy tomando en cuenta la flecha completa, solamente su tamaño. Bien, la otra opción que hay, que también es válida, sería colocar con todo y flecha, pero colocar dos líneas, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Esa es la otra opción que es válida también. Ya, la primera es hacerlo sin la flechita arriba. Y la segunda es dibujarla con la flecha también, pero colocar dos líneas, una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Bien? Ambos están representando al tamaño del vector. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir el tamaño de este vector es 50, y lo escribo así. El tamaño del vector A es 50. O bien puedo decir, con este otro símbolo, el tamaño del vector A es 50. Tengo esas dos opciones. Y ambas son válidas. Ahora, de las dos, obviamente yo recomiendo usar esta. ¿Por qué? Porque es más rápido de escribir. Pero en algunos libros ustedes van a encontrar que lo usan este otro símbolo. Así que por esa razón yo les estoy enseñando de las dos maneras. Por si ustedes encuentran este otro símbolo, sepan que es lo mismo que esto. ¿Ya? Copien hasta acá, chicos. Y todas las dudas que tengan hasta acá, las escucho. ¿Alguna consulta? El 50 ¿dónde sacó, bro? Ah, ya, es un ejemplo solamente. Es un ejemplo. Yes. En algunos problemas el tamaño del vector va a ser 20, en otros va a ser 10. Yo digo, digamos que sea 50. ¿Ya? Thank you. Listo. ¿Podría explicar nuevamente lo del gráfico? Pregunta Junior. Claro que sí, mi hermano. Ahorita lo explico de nuevo. ¿Ya? A ver. Voy a
Les dibujé un eje cartesiano, X, Y, como pueden ver, y un vector que está inclinado, que es el vector A. Ahora, yo le estoy llamando A, solo como ejemplo, ¿ya? A veces le llaman B, a veces le llaman C, va a recibir el nombre que considere mejor el que está planteando el problema. Yo le estoy llamando vector a este vector que está inclinado, y el ángulo de inclinación se lo va a marcar con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces aquí marqué el ángulo con el eje X, y le estoy llamando tita, pero podemos llamarlo alfa, beta, gamma, como prefiramos. ¿Bien? Le estoy llamando tita. Ahora, cuando tenés un vector que está inclinado, conviene y mucho descomponerlo. ¿Qué significa descomponerlo? Convertirlo en dos vectores. De tener uno, lo vas a convertir en dos. Uno que va a ser completamente horizontal y otro que va a ser completamente vertical. ¿Y por qué lo convertimos en dos? ¿Por qué no lo dejamos en uno nomás? ¿Por qué en dos? Porque como está inclinado, va a ser difícil trabajar con él, porque es difícil, más difícil trabajar con inclinados. Es más fácil trabajar cuando están en vertical o están en horizontal. Si están inclinados ya es más difícil. Entonces, para facilitar las cosas, es que se lo descompone en dos. Uno que esté horizontal y otro que esté en vertical. Y para descomponerlo, tenés que irte a la punta del vector y bajarte rectito hasta tocar el eje X y ahí dibujas una flecha. Te vas recto hasta tocar el eje Y y dibujas otra flecha. Ya tenés un vector horizontal y un vector vertical. Al vector horizontal le vamos a llamar el mismo nombre que tenía acá, el mismo, pero con una X, porque es el horizontal. Y para el vertical, el mismo nombre que tenía acá, pero con una Y, porque es el vertical. Bien, eso es la gráfica, mi hermano. Ahora sí, Junior, hermano, Junior. Bien, hermano, excelente. Sigan copiando, chicos. Ah, alguito que olvidé escribirles, chicos, van a agregarlo debajito de la gráfica, por favor. A ver. Ya saben, chicos, que el tamaño del vector se representa simplemente de esta manera, es decir, lo mismo pero sin la flechita, o bien si escribes la flechita, colocas dos líneas a su lado, izquierda y derecha. Ahora, generalmente en los problemas, el tamaño del vector que esté inclinado te lo van a dar como dato. Por ejemplo, el tamaño es 50, te lo dan como dato. Y también te dan como dato el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación del vector es 30 grados, te van a dar como dato. Entonces tendrías como dato el tamaño del vector y su ángulo. Y con esa información, tú tendrías que hallar el tamaño del vector que es horizontal y el tamaño del vector que es vertical. Y las fórmulas para hallar esos tamaños es la siguiente. Bien. Para hallar el tamaño de cuánto va a medir este vector de acá, el tamaño del vector AX, cuánto va a medir el vector AX, vas a colocar el tamaño del vector original, o sea, el que está inclinado, por el coseno del ángulo θ. Y para saber cuánto mide este vector de acá, el que es vertical, AY, colocas el tamaño del vector original, el tamaño de este vector, por el seno del ángulo θ. Fíjense que tienen un gran parecido, solo que aquí X va con coseno y Y va con seno. Bien, esas son las fórmulas, chicos, para encontrar el tamaño de estos dos vectores, el horizontal y el vertical. Fíjense que aquí ya no estoy colocando la flechita. ¿Por qué? Porque solamente me estoy refiriendo al tamaño de esas flechas, al tamaño del vector. Bien, jóvenes. ¿Terminen de copiar eso también?
¿A alguien le falta copiar o ya terminaron, chicos? ¿A nadie le falta? Ya, muy bien. Sigamos entonces. A ver, continuando aquí en el ejemplo. Ya saben que pueden escribirlo o así o así. Bien. Entonces, si voy a colocar acá. Si A vale 20 y θ es 30 grados, ¿cuánto vale AX y AY? Esa va a ser una pregunta sencilla, ¿ya? ¿Qué me está diciendo este problema? Atención. Si A, o sea, el tamaño del vector A, es 20 y el ángulo es 30 grados, ¿cuánto va a medir AX y cuánto va a medir AY? Eso me están preguntando. Aquí tenés las fórmulas. Aplicalas y me decís los resultados. ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién tiene el resultado? Te escucho. ¿Cuánto da AX? A mí La me AX en da la carrera 10 elevado a 10 raíz de 3. 10 raíz de 3 le da a X, ¿ya? ¿Y cuánto le da a Y? 10. 10. Vamos a ver si es correcto. Tendrían que haberlo hecho de la siguiente manera. AX, la formulita es esta, ¿no? Entonces la voy a copiar acá. AX igual a coseno del ángulo. Reemplazo. A vale 20. Por el coseno de θ vale 30. Este es igual a 20 coseno de 30. Esto de acá, a ver, coseno de 30 es raíz de 2 sobre 2. No, a ver, déjame recordar. No, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, si mal no recuerdo. Raíz de 3 sobre 2. Sí, entonces, 20 por raíz de 3 sobre 2 va a quedarme 10 raíz de 3. Sí. Sí le va a quedar. Luego sería, a ver, voy a hacer aquí, voy a continuarlo acá, por favor, por cuestiones de espacio, ¿ya? Pero ustedes ya lo hacen, ustedes lo harían aquí abajito. Yo lo voy a hacer acá, por cuestiones de espacio, para no borrar la pizarra. AY igual a seno de θ sería la fórmula. Seno de θ. A es 20. Seno de θ, aquí 30. Y seno de 30 es un medio. 20 por un medio va a darme 10. ¿Ya? Obviamente ustedes pueden ahorita hacerlo con la calculadora. Pero ya en el examen ya tienen que hacerlo a mano, ¿no? Afortunadamente, chicos, en el examen no les van a pedir que hallen a ustedes este cálculo donde se necesita seno, coseno con calculadora. No le van a pedir, afortunadamente. ¿Ya? Yo les estoy explicando aquí el tema, pero esta partecita, como tiene seno y coseno, y ustedes no pueden usar calculadora, pues bueno, no le van a pedir este tipo de cálculos. De todas formas, yo les enseño para que sepan cómo funciona. ¿Ya? Pero no va a entrar al examen. Listo, chicos. Ahí lo tenemos. Esto en decimales, ¿cuánto sería? 10 raíz de 3. ¿Cuánto sería en decimales? 17. A 17.32. 32. Ya, 17,32. Listo, chicos. Bien.
No, me falta un último punto a aclarar antes de pasar al siguiente subtítulo. ¿Ya? Continúo acá, chicos, pero ya saben, ustedes continúan en la parte inferior, ¿no? En el cuaderno de apuntes. Ustedes continúan, siguen escribiendo abajito, yo voy a escribir acá, porque tienen espacio. Ya saben que el tamaño de un vector se representa de esta manera, pero sin la flechita, o bien con la flechita, pero con dos lineecitas. Ahora, si querés referirte al vector completo, ya no solamente el tamaño, sino al vector completo, hay dos maneras, la forma cartesiana y la forma polar. Bien, la forma polar no lo vamos a llegar a ver en el curso, sino es únicamente la forma principal, que es la cartesiana. Ya en la universidad ustedes van a ver la forma polar. ¿Ya? Entonces, para escribir al vector completo hay dos maneras, les decía, la forma cartesiana y la forma polar. La principal es la cartesiana y esa es la que vamos a ver en este curso. Entonces, ¿cómo se representaría según esa forma? Van a escribir al vector con la flechita, porque ahora queremos el vector completo, así que lo estoy escribiendo con la flechita. Aquí era sin la flechita porque solamente quería referirme al tamaño. Pero acá ya le pongo la flechita porque quiero referirme a todo el vector completito, ya no solamente al tamaño. ¿Y cómo se hace en este caso? Vas a escribirlo de la siguiente forma. Primero vas a anotar el tamaño del vector horizontal. ¿Ya? Del vector horizontal. El tamaño de este vector siguiendo el ejemplo anterior. El tamaño del vector AX. A ver, anotas el tamaño del vector AX y le vas a acompañar de una Y. Una Y y arribita se coloca como una especie de techito. Mira, así. Y luego vas a anotar el tamaño de AY, o sea, de la componente Y, y vas a acompañarlo con una J. Y su techito. Así se hace. ¿Ya? Entonces, para escribir al vector completo, primero anotas el tamaño de su componente horizontal, de los dos vectores que eran uno vertical y otro horizontal, al horizontal lo escribís primero. Y la acompañás con una Y, y arriba se escribe una especie de techito. Esto se llama vector unitario Y. Más, luego se escribe el tamaño de AY y se anota una J con su techito. Y este se llama vector unitario J. ¿Bien? La Y está para indicarme que esta es la componente X, y la J para indicarme que esta es la componente Y del vector. Bien, entonces, siguiendo el ejemplo que tenemos acá, digo, el vector A es igual a... ¿Cuánto era el tamaño de AX? AX me quedó 17,32. Entonces anoto acá, en vez de AX, 17,32. Y luego se escribe la Y. ¿Ya? Por cierto, debo fijarme hacia dónde apunta el vector. Si el vector apunta hacia X positivo, aquí el número viene con positivo. Pero si el vector apunta hacia X negativo, aquí este numerito tendría que colocarle yo un signo negativo. Reitero, debo fijarme cómo va el vector. Si apunta hacia X positivo, aquí el número vendrá con positivo. Si apunta hacia el eje X negativo, aquí le colocaría un negativo. En este caso está apuntando hacia el eje X positivo, por eso lo escribo aquí con positivo. Sigo. Ahora viene AY. AY tiene su tamaño, según el ejemplo anterior, de 10. Entonces yo escribo acá 10. Como apunta hacia el eje Y positivo, le escribo positivo. Porque si hubiese estado apuntando hacia el eje Y negativo, tendría que haber colocado menos 10. Pero no, aquí apunta hacia el eje Y positivo, por eso lo coloco más 10. Es positivo. Y luego escribo la J. ¿Bien? Esta es la forma de escribir a un vector, chicos, completito. Ya no solamente el tamaño. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? A ver, Leonardo, hermano, decime. Si este vector, en vez de haber estado apuntando hacia arriba, hubiese estado apuntando hacia abajo, ¿dónde cambiaría acá? En el más 10 sería menos 10. Exactamente. Bien, hermano, lo has entendido. Eso es. Bien, muchachos, terminen de copiar, por favor, y enseguida pasamos al siguiente punto. Es como el eje de coordenadas, ¿no, profe?
Sí, sí, correcto. Tienen que guiarse con el eje de coordenadas. Eso es. Anote como siguiente subtítulo suma de vectores. 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 Ya, aquí tengo a mi hermosa madre conmigo y estaba preocupada por ustedes. ¿Pero por qué lo borras? Me dice, ¿acaso ya la han copiado tan rápido? Perdón, jóvenes, me había olvidado de consultarles. ¿Ya lo copiaron, chicos? Lo poquito que falta, por lo menos, para que yo los espere. ¿Sí? Ya, Sí, más Ya bien. lo copié. Bien, chicos, sigamos entonces. somos flash para copiar. Somos rápidos para copiar, me dice. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces el siguiente subtítulo, suma de vectores, ¿verdad? Suma de vectores. Bien, chicos. Hay dos formas en que se pueden sumar a los vectores. Bien, hay dos maneras. Cuando te dan al vector completo y cuando te dan solamente su tamaño. Bien, entonces vamos a empezar con el primer tipo. Primer tipo, cuando te dan al vector completo. Cuando te dan al vector completo. Este es el más fácil de todos. Y afortunadamente hay muchas preguntas así en el examen, lo cual es muy bueno. Este es el tipo 1, ¿ya? Tipo 1 viene por acá. Tipo 1, cuando te dan al vector completo. Ya, aquí te va una pregunta. Si tengo un vector A, que es 3i menos 4j, y tengo un vector B, que va a ser igual a menos 4i menos 5j, hallar al vector suma. A más B. Bien. Tenemos dos vectores, un vector llamado A, otro vector llamado B. Y tenemos que sumarlos. ¿Bien? Cuando sumas un vector con otro vector, nace un tercer vector, que es el que se le llama vector suma. También se le suele llamar vector resultante, ya que resulta de sumar A con B. ¿Qué tienes que hacer para hallar ese nuevo vector que resulta de combinar A con B? Vas a colocar al vector A tal cual te lo hayan dado. 3i menos 4j. Luego debajito vas a escribir al vector B, al segundo vector que te dieron, que sería menos 4i menos 5j. Luego vas a colocar una línea como para sumar y abajito anotamos al vector resultante, ¿ya? Que se le suele representar así como una R. ¿Ya? R. Esto de acá sería lo mismo que decir A más B. ¿Ya? Este de acá sería lo mismo que decir A más B. ¿Ya? Pero como esto es más fácil, más rápido de escribir, yo acostumbro usar este. ¿Ya? Pero
El resultante significa el vector que va a resultar de la combinación de estos dos, de la suma de estos dos. Y luego sumo I con I y J con J, no es más. 3 menos 4 es menos 1. Menos 4 menos 5 es menos 9. Y ya está, este es tu resultado. El vector suma, A más B, también llamado vector resultante, viene a ser menos 1I menos 9J. No es mal. Mirá de sencillo que es eso. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Pueden ver lo sencillo que es? Yo lo veo. ¿O todavía? Claro. Sí, ¿no? Muy bien, chicos. Excelente. Voy con otro problema ahora. Anotá problema número 2. Problema 2. Si A es menos I más 3J y B es 2I menos 3J, hallar al vector suma A más B. Aquí va un segundo ejemplo, chicos. A ver. Ya saben, el vector suma es el tercer vector que aparece después de haber combinado al primer con el segundo vector. Cuando combinamos a dos vectores, aparece un tercero. Bien, después de haber sumado dos vectores, aparece un tercero. Ese tercero se le llama vector suma, o bien con una R simplemente, llamado vector resultante, o bien se lo escribe A más B, como tú prefieras, es lo mismo. Yo prefiero usar este porque es más corto, insisto. ¿Ya? Entonces acá, ¿cuánto sería? Menos I, o sea, menos 1I sería eso, más 3J. ¿Ya? Acá sería 2I, y acá sería menos 3J. Entonces, aquí es menos 1. Menos 1 más 2 es 1 positivo. Ahí nomás quedaría. El 1 se lo puede, sería positivo, pero bueno, se lo puede sobreentender y se lo escribe ahí nomás. Ahora acá, fíjense que 3 menos 3 es 0. Entonces, a ver, para ir paso a paso yo diría, menos 1 más 2 es 1 positivo. Acá, más 3 menos 3 es 0. Así me quedaría el resultado. Pero ya, para ser más exactos todavía, aquí la I, el 1 se puede sobreentender, así que nada más escribo la I, el 1 se sobreentiende, y el 0 no hay por qué anotarlo. Así que ya no anoto aquí el 0. No existe. Esta sería la respuesta. ¿Bien? Así nomás quedaría. Menos 1 más 2, 1 positivo, 3 menos 3, 0. Y ya para hacer una forma más exacta, más compacta, lo escribiríamos de esta manera. Bien, chicos, ahí tienen un segundo ejemplo. Termínenlo de copiar. Y enseguida pasamos con el tipo 2. Antes, voy a darle un tercer problema. A ver. No, todavía no. En su momento se los voy a entregar. Para ir por orden. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ah? Vamos ahora sí al tipo 2. El problema de tipo 2 de suma de vectores sería cuando te dan solamente la magnitud del vector. Solo el tamaño, ya no el vector completo, sino a la magnitud del vector, al tamaño del vector. Solo su tamaño. ¿Ya? Recuerden que el tamaño del vector se le llama magnitud simplemente o módulo.
Entonces, magnitud del vector significa solo su tamaño. Cuando te dan solo su tamaño, como entre los datos, ahí sería el segundo tipo de problemas. Aquí te va el primer ejemplo. Ahí no. Así más o menos vendría. Se tiene tres vectores cuyos módulos, ¿qué significa módulo? Módulo o magnitud es el tamaño del vector. Se tiene tres vectores cuyos tamaños son 3, 4 y menos 6. Un vector su tamaño es 3, el otro es 4 y el otro es menos 6. Dirigidos sobre el eje X, o sea, son horizontales. Hallar el vector suma o resultante también se le llama. ¿Qué harías en este caso? Bueno, colocaría un cartesiano para poder ver mejor las cosas. Dibuja los vectores. Dice que todos están sobre el eje X, o sea, todos son horizontales. El primero, su tamaño es 3. A ese le voy a llamar vector A. ¿Bien? Entonces, como es positivo, significa que está yendo hacia el eje X positivo. Luego el vector B también es positivo, así que le voy a dibujar el eje X positivo, pero un poco más grande que A, porque este vale más, su tamaño es más grande. Y luego el vector C, que vale menos 6, como vale menos 6, significa que está yendo en dirección del eje X negativo. Voy a dibujar más grande que A. Y bueno, después vamos a mostrar cómo va a quedar el vector resultante. William, tu micrófono. Alguien está mirando los Simpsons ahí. Tenemos acá tres vectores, fíjense, tres vectores. Lo vamos a sumar a los tres. Después de combinar a los tres nos va a quedar un solo vector y ese vector se le llama vector suma o vector resultante. Ahí lo vamos a dibujar acá. ¿Cuánto va a valer un vector resultante? ¿Puedo contarle algo? Diga. Licenciado, quería avisarle que voy a ser papá y que ya no voy a pasar el CUP. Un gusto haberlo conocido. Excelente, William. hermano, excelente noticia, mi hermano. Es una nueva etapa de tu vida, hermano. Tal vez no sea tan sencilla, pero es algo que se disfruta mucho, mi hermano. ¿Ya? De todas maneras, mi hermano querido, igual como si ya pagaste el CUP y no vas a poder continuar, por lo menos vas a tener todo el material disponible para que estudies con calmita, ¿ya? Y puedas intentarlo más adelante. Como tú gustes, mi hermano. De todas formas, tenés ahí mi número para poder contactarme más adelante si en algún momento necesitas algo de apoyo. ¿Ya? Yo con todo gusto, en todo lo que esté a mi alcance, voy a buscar apoyarte. Dios te bendiga, mi hermano. Hasta la próxima. Gracias, Licen. Muy bien. Muchachos, Saludos, compañero. seguimos. No cheque.
William Rejala. Muchachos, les decía, vamos a sumar 3 vectores y al combinar los 3 vectores nos va a quedar solo uno. ¿Cómo hallamos ese 1? ¿Cómo voy a saber cuál es su tamaño? ¿Cómo voy a saber si va a estar quedándome ese único vector llamado resultante? Si va a estar yendo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo voy a saber eso? Lo van a hacer de la siguiente forma. Colocan el vector suma, también llamado vector resultante, va a ser igual a. Y colocan todos los que estén acá, los que vamos a sumar. Los que estén yendo hacia el eje X positivo, le ponemos positivo. Los que estén yendo hacia el eje X negativo, le ponemos negativo. Creo que hay alguien que está con el micrófono activado. Perdón, activado. Vamos a silenciar a todos. Ya, ahora sí. Chicos, recordarles que tengan el cuidado con su micrófono para que así no haya interrupciones en la clase, ¿vale? Muy bien. Entonces, chicos, les decía, van a colocar a los vectores, a los 3 que en este caso son 3, pero para ver si van a ser 2, a veces van a ser 4, a todos los que te hayan dado, lo vas a colocar acá, de tal manera que los que vayan hacia el eje X positivo, lo anotes con positivo, y los que estén yendo hacia el eje X negativo, lo anotas con negativo. En este caso, A y B van con positivo, y este va con negativo. Bien, entonces, acá sería A le hemos llamado al primero, que sería 3. B le hemos llamado al segundo, que sería 4. Y C le hemos llamado al tercero, que sería 6. Listo, 6. No van a colocar de nuevo el menos, ¿no? El menos de acá es el que está acá. ¿Sí? Es el mismo. 3 más 4, 7. 7 menos 6, 1. Esta es tu respuesta. En el examen, obviamente, en tus incisos va a aparecer inciso A, 2, inciso B, 1, inciso C, 3, y ya tú enseñarás el 1. Pero ya para tu conocimiento, ¿cómo sería acá la gráfica? Bueno, al combinar estos 3 vectores me quedó 1. Como me quedó positivo, significa que apunta hacia el eje X positivo. Ese es el vector suma o el vector resultante también se le llama. Bien, así lo hacen, chicos. Esta sería la resolución completa. Sin embargo, en el examen únicamente te van a pedir esta respuesta. Así que tú puedes obviar la parte de la gráfica y solamente dedicarte a esto. O sea, decir 3 más 4, 7 menos 6, 1. Y ya está. Y lo colocas Eso, en el... sí, ¿Ya? Muy bien. eso le iba a Vamos decir, con dije, el igual. procedimiento completo. Consulta, hermano, te escucho. Ojalá no toque así, ¿no? En el examen. Algunos problemas así, afortunadamente, chicos. Van a tocar algunos así. Ya no vamos a estar resolviendo problemas de vectores, ¿eh? Porque quedaron los de vectores quedaron pendientes, si se acuerdan. Y ahí vamos a estar viendo cómo más o menos va a entrar en el examen. No se preocupen. Bien, muchachos. Eso es. ¿Qué más faltaría? Bueno, lo Inge, siguiente disculpe, es multiplicación de vectores. Inge, ¿Alguien tiene alguna consulta de lo que acabamos de resolver? ¿Alguna duda? siempre, casi siempre va a ir para la derecha, digamos, o sea, para la X, Casi siempre voy para la el vector. derecha. Bueno, te van a indicar, ¿no? Si acá tú ves que están con positivo, significa que van para la derecha. Y si está con negativo, significa que va para la izquierda. Puede que en alguna pregunta de examen hayan 2 con negativo y 1 con positivo. Eso puede presentarse. ¿Ya? Y ustedes lo único que hacen ¿Cómo, es buscar cómo lo que sé tengo si va a ir para positivo arriba? con negativo, lo que tengo positivo con positivo. Se mantiene lo que esté. Se copia y se resuelve. Y si el resultado les quedó negativo, lo dibujan acá hacia el eje X negativo. Nada más. ¿Está bien? ¿Y cómo sé si va a ir para arriba también? Ah, ya. Sobre el eje. Va a decir, ¿no? Dirigido sobre el eje X significa que va en horizontal. Si dice sobre el eje Y, significa que va en vertical. Ah, ya no había leído eso. ¿Vale? Muy bien, mi hermano. A ver, un caso distinto sería cuando uno vaya en el eje X y otro vaya en el eje Y. Eso sería distinto. ¿Qué hacen en ese caso? A ver, le voy a poner como segundo ejemplo. Ya que no estén todos en horizontal o no estén todos en vertical, sino que haya uno horizontal y otro vertical. ¿Qué harían en ese caso? ¿Ya puedo borrar, chicos? ¿Se puede borrar ya? Sí, Ya. Muy bien, chicos. Vendría más o menos así.
dos vectores perpendiculares tienen módulos de 3 y 4 respectivamente. Hallar el vector suma o resultante. El vector suma o resultante. Ya. Fíjense acá me dice dos vectores perpendiculares. ¿Qué significaba perpendicular? Que forman 90 grados entre sí. ¿Ya? 90 grados, una L entre sí. Tienen tamaños o módulos de 3 y 4, o sea, uno vale 3 y el otro, su tamaño es 4, respectivamente. Hallar el vector suma o resultante. Aquí no me dice cómo están yendo los vectores. Estos son vectores libres. ¿Por qué? Porque no me dicen cómo están yendo. No me dice uno está en el eje X y el otro en el eje Y. Solamente me dice que son perpendiculares. Entonces yo podría dibujarlo, uno así y el otro así, por ejemplo. Ahí forman 90 grados. Puedo dibujarlo uno así y otro así. Ahí forman igual 90 grados. Dibujarlo uno así y el otro así. También forman 90 grados. Entonces, no me especifican cómo. Entonces significa que no me va a afectar cómo lo dibuje. Total, con que forme 90 grados es suficiente. Bien, entonces como no me afecta, cuando te dan a elegir, cuando no te dicen uno va a estar en el eje X y el otro en el eje Y, cuando no te dan especificaciones exactas, significa que tú puedes elegir cómo colocarlo siempre y cuando cumpla con la condición de que son perpendiculares, que forman 90 grados entre sí. En ese caso yo te recomiendo que lo dibujes uno sobre el eje X y otro sobre el eje Y, por facilidad. ¿Ya? Entonces, al primer vector lo voy a dibujar, a ver, acá. Y el otro acá. El más grande sería el primero. No, el más pequeño es el primero. Entonces, este sería A, el vector A, y este es el vector B. Insisto, yo dibujé uno en el eje Y positivo y otro en el eje X positivo. Pero no necesariamente, obligatoriamente, tiene que ser así, ¿no? Porque aquí no me está especificando exactamente cómo están los vectores, simplemente me dice que son perpendiculares. Yo puedo elegir cómo quiero que vayan, y si puedes elegir, yo te recomiendo que uno lo dibujes en el eje Y positivo y otro en el eje X positivo. Ahora, hay que sumar estos dos vectores. ¿Cómo se hace para sumar estos dos vectores? Hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Cuando tengas que sumar dos vectores que son perpendiculares, se aplica el teorema de Pitágoras de la siguiente forma. El vector resultante va a ser igual a raíz del primer vector, que se llamaría A, más el segundo vector, que se llamaría B. Directamente aplicas esa fórmula. Tiene que haber otra persona con su micrófono encendido. Los micrófonos, ¿no? Ya, ahorita lo vamos a arreglar. Muy bien, ya está. Entonces les decía, chicos, que cuando tengan que sumar dos vectores que son perpendiculares, ahí se aplica el teorema de Pitágoras. Entonces escribo, el vector suma o vector resultante va a ser igual a raíz de el tamaño de A dijimos que iba a ser el primero y B el segundo. A es 3 y B es 4. Bien, entonces continúo a ver. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 es 25. Raíz de 25 es 5. Bien, significa que este es el resultado. El vector resultante, después de haber combinado A con B, después de haber sumado A con B, te va a quedar un tercer vector cuyo tamaño es 5.
¿Y cómo dibujamos al vector resultante acá? Se sigue un procedimiento llamado método del paralelogramo para poder dibujar al vector resultante cuando los vectores no están todos en una misma dirección, como hace rato que todos eran horizontales. Ya. Entonces, van a hacer lo siguiente, chicos, para dibujar al vector resultante, este vector que vale 5 su tamaño. Atención, por favor. Van a venirse a la punta del primer vector y van a dibujar una línea que sea del mismo tamaño que el segundo vector, y que vaya igualito, que sea paralelo. Entonces, dibujaría así. Ahí. Que vaya igualito, que vaya en la misma dirección, que también sea, como este vector era horizontal, esta línea va a ser también horizontal. Y igual, acá me vengo a la punta del segundo vector y hago una línea que sea igualita a esta. Ahí está. ¿Bien? Listo, muchachos. Ahora dibujo al vector resultante, que sería desde el origen del sistema cartesiano hasta el punto donde se unieron las dos lineecitas. Aquí se tocan las dos. Desde aquí hasta aquí dibujaría un vector. Este vector es el vector resultante, el vector suma, ¿ya? Cuyo tamaño es 5. Así lo harían cuando los vectores no estén alineados, que no estén en la misma dirección. En este caso, aplicarían el método del paralelogramo para dibujar al vector resultante. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Inge, ¿podría explicar de nuevo de cómo sacó raíz cuadrada de A más B al cuadrado? Ah, ya, ok. Cada vez que ustedes tengan vectores perpendiculares, para hallar el vector suma o resultante, tienen que aplicar directamente esta fórmula, el teorema de Pitágoras. La resultante va a ser igual a raíz del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado. Es una fórmula. Y reemplaza. A es el primer vector, que valía 3, reemplazo 3. B, el segundo vector, que valía 4, su tamaño, le reemplacé 4. Al cuadrado cada uno. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, y raíz de 25, 5. A esa parte te referías, ¿no, mi hermano? Sí, sí, exacto, gracias. Muy Inge. bien, mi hermano. Ya está, chicos. ¿Alguna otra consulta? Y si ambos vectores fueran negativos, el resultado, ¿cómo sería? Ya. Si fueran negativos, chicos, por ejemplo, si A hubiese estado hacia abajo, hubiese sido negativo porque estaría apuntando hacia abajo. Entonces yo tendría que haber colocado aquí menos 3. Pero como está al cuadrado, todo valor negativo cuando se eleva al cuadrado se hace positivo. Entonces igual aquí el resultado sería 9. No te va a afectar. ¿Mm? Por eso es que como no me afecta, por eso aquí no me dieron mucho, no me especificaron mucho. Porque no importa cómo yo lo coloque, igualmente me va a quedar el mismo resultado. ¿Eh? Sí, igualmente me queda el mismo resultado. Muy bien, chicos. Ya saben entonces, no importa cómo ustedes lo coloquen, igualmente les va a quedar el mismo resultado. Pero, insisto en que yo recomiendo que coloquen uno en X positivo y el otro en el eje Y positivo cuando les permiten elegir, cuando no le dan todas las especificaciones. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra consulta en este problema? Ya. Bien. Ingeniero, Dígame. en el teorema de Pitágoras, en ese caso ahí la R tendría que estar elevado al cuadrado, ¿no? Porque es la Ah, ya. suma de los catetos elevado al cuadrado. Así al cuadrado, pero sin esta raíz. Así viene el teorema de Pitágoras. Sí. Ya cuando lo pasamos al cuadrado acá, se convierte en raíz y esto desaparece. ¿Correcto? Ah, sí, eso era lo que me preguntaba. Gracias. No hay problema. No hay problema. Tranquilo, que esa es una duda muy común. Seguramente muchos tenían la misma duda y que no se animaban a preguntar. Bien, mi hermano. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien? Ya, jóvenes, estamos bien entonces. Pasemos a resta de vectores. Siguiente subtítulo. Resta de vectores. Resta de vectores. Esto es muy sencillo, chicos. Muy sencillo, resta de vectores. ¿Ya puedo borrar la pizarra? Sí. Sí. Anoten entonces resta de vectores.
Va un problema. Si un vector A es igual a menos 3j, perdón, menos 3i, más 4j, y B es igual a menos 2i, más 7j, hallar el vector recta A menos B. A menos B. Muy bien. Hallar el vector recta a menos B. Listo, chicos. Acá solamente existe este tipo de problemas en recta de vectores para su examen. Ya solamente este tipo, o sea, que te den el vector completo. Para el CUP al menos. Ya para la universidad van a haber otros tipos de problemas más, pero para el CUP solamente se va a presentar este caso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Colocan al vector A. Que es menos 3i, más 4j. Luego, ¿qué van a hacer, chicos? Colocan al vector B. Que sería menos 2j, menos 2i, perdón, más 7j. Ahora, chicos, fíjense acá, de que queremos A menos B. Y aquí yo tengo A y B. Entonces, para tener A menos B, todavía no los puedo unir, porque aquí yo tengo A y B. Si los uno va a ser A más B, no va a ser A menos B. Entonces, lo que hago es, aquí colocarle, multiplicar a todo por menos 1. Aquí va a ser menos B, pero aquí cambia de signo, va a ser 2 positivo y aquí va a ser 7 negativo. ¿Me entienden, chicos? Se coloca A, pero como yo quiero A menos B sería lo mismo que B, pero con signo cambiado. ¿Ya? Menos B, aquí coloco menos B, sería lo mismo que B, pero con signo cambiado. B era menos 2 más 7. Menos B va a ser 2 menos 7. O sea, lo mismo, pero con signo cambiado. Fíjense, signo cambiado. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿Me entienden cómo es menos B? Sí, ¿Sí? Sí, Entonces anota menos B. Menos B es lo mismo que B, pero con signo cambiado. Y luego hacen una suma, normal. Menos 3 más 2 sería menos 1. O simplemente menos I va a ser. 4 menos 7 es menos 3. No es más. Así de sencillo, chicos. Ya saben entonces. Colocan menos B y luego hacen una suma normal. Menos 3 más 2, menos 1. 4 menos 7, menos 3. Y no es más. ¿Alguna consulta, chicos? ¿De este tipo de problemas? ¿O todo bien? Todo bien. Ah, todo bien. Excelente. ¿Ya terminaron de copiar, chicos, para que pasemos al siguiente subtítulo? ¿Sí? Ya. Pongamos ahora producto de vectores. Producto de multiplicación, ¿no? Producto de vectores. Producto de vectores. Siguiente subtítulo, producto de vectores. Hay dos tipos de producto de vectores, chicos. Producto escalar y producto vectorial.
Ya, chicos. Hay dos tipos de producto o de multiplicación de vectores, el producto escalar y el producto vectorial. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pasa que si tú tienes dos vectores, y los multiplicas, puedes obtener como resultado dos cosas, dependiendo de cómo sea la multiplicación. Si obtienes como resultado un numerito, se llama producto escalar lo que hiciste. Si tienes como resultado, después de haber multiplicado dos vectores, si obtienes como resultado otro vector, se llama producto vectorial, porque tu producto es otro vector, tu resultado es otro vector. Lo reitero. Si multiplicas dos vectores y el resultado que obtienes es un numerito, es un producto escalar lo que hiciste. Si multiplicas dos vectores y el resultado que obtienes es otro vector, lo que hiciste es un producto vectorial. Producto vectorial. Producto escalar porque lo que obtuviste es un número, una cantidad escalar. Producto vectorial porque lo que obtienes es otro vector. Esa es la diferencia entre ambos. ¿Bien? ¿Cómo se hace la multiplicación? Te voy a dar aquí un ejemplo. Ejemplo. A ver. Nos piden hallar, a ver, te van a dar el vector A, que va a ser 2i más 3j menos k, por ejemplo. Y aquí el vector B es 3i menos 2j más 2k. ¿Y esa k qué significa? Esa k se lo usa, chicos, cuando el vector está en el espacio. ¿Ya? Es decir, el vector no está en el plano, sino en el espacio. Así, fíjate. Si está el vector así, es en el plano. Si está el vector así, es en el espacio. En el plano, en el espacio. En el plano, en el espacio. Si el vector está en el espacio, se lo tiene que convertir ya no en dos, sino en tres vectores. Y en ese caso aparece la K. ¿Ya? Pero el análisis detallado no lo vamos a poder hacer acá, porque estamos en un curso donde vamos a ver solamente lo principal de la física. Entonces, solamente vamos a abocarnos a saber cómo resolver la multiplicación entre estos dos vectores. ¿Ya? Tenemos dos vectores entonces y vamos a hallar el producto escalar. El producto escalar, chicos, se lo representa así, con un puntito. ¿Ya? El producto vectorial se lo va a representar con una cruz. Ya ustedes recordarán que un punto o una cruz son símbolos de multiplicación. Y para diferenciar al producto escalar del producto vectorial, vamos a poner un punto para el producto escalar y una cruz para el producto vectorial. Bien, eso es lo que nos va a pedir ya en este momento. ¿Qué tienes que hacer para encontrar esto? Esto es muy sencillo, chicos. Lo que van a hacer es multiplicar i con i, j con j y k con k. Nada más. 2 por 3, 6. Multipliqué i con i. Atención, jóvenes, no se distraigan. Multiplico i con i, j con j, k con k. 2 por 3, 6. 2 por 3 por menos 2, menos 6. Menos 1 por 2, menos 2. Fíjense lo que dice. 2 por 3, 6. 3 por menos 2, menos 6. Menos 1 por 2, menos 2. Por tanto, el resultado, producto escalar entre A y B, es igual a 6 menos 6, 0. 0 menos 2, menos 2. No es más. Como pueden ver, también es sencillo. También es sencillo. ¿Listo, chicos? ¿Consultas de este problema o todo bien? Hola, muchachos. Ingeniero, entonces primero se multiplica y luego se suman entre sí, ¿no? Correcto. Multiplican i con i, anotan. J con j, anotan. K con k, anotan y unen todo. Y ya está. No hay más. Fíjense que solamente fui con los números. ¿Ven? Ya no copié i, j, k. No, no es necesario. No funciona así ya en el producto escalar.
es solamente los números. Bien, como resultado hemos obtenido un número, por eso se llama producto escalar. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿O alguna consulta más? Profe, los signos entonces son de por, digamos, más por menos es menos. Sí, correcto. Ya. Escalar también los signos. Bien, ¿alguna otra consulta, muchachos? Ya, creo que estamos bien. Bien, chicos, para el producto vectorial se representa con este símbolo. Bien, a ver, vamos a hallarnos ahora el producto vectorial de estos mismos vectores. Atención acá. Aquí es distinto. Cuando te den producto vectorial de vectores, vas a hacer el siguiente procedimiento. Atención porque esto es distinto, no vayan a distraerse. Van a colocar dos líneas acá, así, y van a colocar 3 filas. En la primera fila, anoten IJK. En la segunda fila van a colocar los valores IJK del primer vector que viene a ser A. Aquí vas a anotarlo. Y en la última fila vas a colocar los valores IJK de B. Entonces, de A son 2, 3, menos 1. Anoto acá. 2, 3, menos 1. Y de B sería 3 menos 2, 2. 3 menos 2, 2. ¿Bien? En orden, jóvenes. Primero viene A y después viene B. Ahora, lo que sigue es lo siguiente. Voy a continuar acá, ¿ya? Igual. Esto viene siempre de la siguiente forma, chicos. Nunca cambia. Es como una fórmula, por así decirlo. Una regla. Se coloca ahí. Y luego se abre un paréntesis. Aquí habrá un numerito. Van a colocar luego menos. Habrá otro numerito. Cierra paréntesis. Luego se escribe menos J. Se abre un paréntesis. Habrá un numerito. Menos otro numerito. Luego sigue más K. Igual acá. Un numerito menos otro numerito. Así va a venir. Lo que está en rojo siempre viene así. No cambia. Los espacios se van a rellenar según los números que tengamos acá. Pero lo que está de rojo es algo fijo, hay que aprenderse de memoria. Ahora, ¿cómo rellenamos los espacios vacíos? Atención. Para rellenar el paréntesis de I, vienen acá y anulan la columna de I. Y van a multiplicar en diagonal. Así y luego así. 3 por 2 es 6. Anotan. En el primer espacio acá, anotan 6. 3 por 2, 6. Y acá, menos 1 por menos 2, 2. Fíjense cómo lo estoy haciendo. En diagonal, 3 por 2, 6. Menos 1 por menos 2, 2. Ahora paso al paréntesis de J. Anulo la columna de J y multiplico en diagonal otra vez. 2 por 2, 4. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 3. Y finalmente para la columna de K, acá. Anulo la columna, para el paréntesis de K, anulo la columna de K y multiplico en diagonal. 2 por menos 2, menos 4. Menos 4. 3 por 3, 9. Así lo van a rellenar. Y luego se hacen los cálculos. Aquí va a ser I, a ver, 6 menos 2 es 4. 4I me va a quedar. 4 por I. 6 menos 2, 4. Y la I se mantiene. Acá. 4 menos por menos es más. 4 más 3 es 7. ¿Ya? Entonces va a ser menos, este menos de acá, el resultado aquí fue 7. Luego viene J. Bien, de nuevo digo, menos por menos es más. 4 más 3, 7. 7, entonces va a ser 7, aquí es positivo, pero como que hay un menos, sería más por menos, menos. 7, J. Acá va a ser menos 4 menos 9. Menos 4 menos 9 es menos 13. Menos 13, acá hay un más, sería menos 13 por más, sería menos por más, menos, y el 13 se mantiene y la K viene acá. Esta es tu respuesta. Esa es tu respuesta. Bien. Entonces,
Fíjate que aquí, después de haber hecho la multiplicación, el resultado fue un numerito. Acá, después de haber hecho la multiplicación, el resultado fue IJK, un vector. ¿Ya? Tú sabes que los vectores se representan con IJK, el vector completo. Así funciona, chicos. Por cierto, una fórmula del producto escalar que también se usa es la siguiente. A por B por coseno del ángulo entre ellos, del ángulo entre los dos vectores. Y acá sería de A cruz B, sería A por B por el seno del ángulo. Es otra fórmula que, bueno, aquí no fue necesario utilizarla, pero que en algunos problemas se lo utiliza para encontrar el ángulo entre A y B, que se llama θ. ¿Bien? Aquí fíjense que es prácticamente lo mismo. Lo que varía es que en el producto escalar viene coseno y en el producto vectorial viene seno. Ya, aquí es el tamaño del vector A cruz B. Así que lo voy a colocar con dos lineecitas porque nada más es el tamaño. Ya que esto es un vector, su tamaño, el tamaño del vector, va a ser igual a AB seno de θ. Bien, chicos. Ahí tienen producto escalar y producto vectorial de vectores. Es probable que para ustedes, para muchos de ustedes, chicos, este tema haya sido nuevo. Por esa razón, yo les voy a enviar en nuestro grupo de WhatsApp, les voy a enviar 2 videos con otros problemas para que ustedes refuercen el tema. ¿Ya? Uno con producto escalar y otro con producto vectorial, ¿ya? Con otros problemas adicionales para que ustedes refuercen lo que hemos avanzado. Lo agregan ahí, ¿ya? ¿Ya ingresó su siguiente profesor, chicos, o todavía? Sí, ya ingresó. Sí, Bien, joven. Sí, de hecho ya es hora, ya hemos cumplido nuestro tiempo. Bien, muchachos, entonces aquí terminamos la clase de hoy día. Tristemente, y no quiero que me vuelva a pasar, no me va a dar para darles el saber ser, por el cuestión de tiempo, ya se nos fue el tiempo. Así que, muchachos, aquí tenemos que terminar y ya en la clase de mañana vemos todo lo que nos faltaría. Bien, muchachos, entonces, chicos, hasta la próxima. Nos vemos. Luego, Luego, Inge. Inge. Nos vemos, ingeniero. Luego, Inge.